Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarle en este martes de Descubriéndonos. Bueno, a todos aquellos que nos vean algún otro día, pues un gusto en saludarles. Siempre encantados de estar por acá con ustedes, tocando temas que me parece que son de nuestro interés. Y hoy, pues bueno, ¿por qué no? De vez en cuando se vale dar algunos autogoles. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Igualmente, y bueno, Mauricio ya dijo que a algún amigo le ha hablado lejanamente de el tema que vamos a tratar hoy. Saludos, saludos primero. Saludos a todos. Exacto. Traemos un tema que el primo de un amigo nos ha platicado a los tres que estamos compartiendo este espacio, pues para que vean que al final de la historia, cuando hablamos de subjetividad, nosotros no quedamos fuera de ese tipo de condiciones. Y bueno, el tema que traemos hoy seguramente les resultará conocido. ¿Está mal descansar? Y me parece que es una pregunta muy oportuna porque mucha gente llega a los espacios de análisis o nos los encontramos en una práctica común, ¿por qué no? Pareciera ser que en un mundo en el que la producción está continuamente ahí tratando de marcar las líneas de qué es lo que se tiene que hacer, cuando hablamos de ocio, cuando hablamos de descanso, es como un tema que no es muy sencillo de poder aterrizar, pero que finalmente sí tiene efectos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pues mira, yo, como lo comentaba al principio, es algo que sí medio le he pensado antes. Fíjate que es interesante. Si te pones a pensar en lo que ha sido la historia de la humanidad, el esparcimiento, el tiempo libre, el ocio, viene siempre del lado de las ciudades. O sea, cuando la gente está directamente ligada a las actividades productivas, o sea, no tiene demasiados tiempos de ocio. Los tiempos que no están en la actividad productiva son rituales, ceremonias, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando el hombre empieza a construir ciudades y cosas así, empieza a tener tiempos de ocio, empieza a tener tiempos libres, empieza a generar una serie de cosas porque ya hay cadenas productivas, porque ya hay toda una serie de cosas. Y entonces digamos, el ocio es la clave de la civilización, porque es cuando la gente piensa, es cuando la gente escribe, es cuando la gente puede filosofar. Tales de Mileto era un comerciante y es uno de los padres de la filosofía griega y era un totalmente un tipo, digamos, de la alta burguesía que se daba tiempo a poder no estar en actividades productivas y por lo mismo a pensar, escribir y todo ese tipo de cosas. En Europa se inventaron las visitas en los tiempos libres, en el descanso, y venían de Londres a las diferentes ciudades italianas a ver toda la serie de cosas, a aprender de arte. Las giras, tiene un nombre ese tipo de giras. El asunto es que, digamos, la civilización, la cultura, lo más excelso de la condición humana, descansa en el esparcimiento, descansa en el tiempo libre, descansa en poder descansar. Porque descansar no es como meterte en una cama de hielo, no es ponerte en off, eso no existe. Entonces tienes que simplemente fluir de otras maneras. Sí, interesante lo que estás diciendo, porque y de mi parte, igual que tú, también ha sido un tema que de pronto he visitado para preguntarme respecto de eso. Y, y claro que creo que muchos de los que nos ven deben estar en las mismas condiciones, porque esto que tú dices de las civilizaciones, de la cultura, de esta necesidad del descanso, del pensarlo, se convierte en un punto en el que hay que ir a, pues eso, a visitarlo, a saber qué está pasando conmigo respecto a eso, cómo estoy teniendo mi vida, mi continuidad. Y de pronto también pienso que hay momentos en los que el tema del trabajo continuo es un atrapamiento en lo automático. O sea, también a veces creo que el orden de irnos encimando, de irnos tropezando sobre una serie de cosas, que en otras ocasiones hemos hablado de los automáticos, de no hacer los saltos y de no preguntar, también tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué piensas, Mauricio? Seguramente, ¿no?
sabes de esto. Bueno, ustedes me pueden dar clases de esta cuestión, en realidad. A ver, yo creo que cuando hablamos de descanso, bueno, si teóricamente estamos descansando es porque hemos tenido trabajo, porque, digamos, si seguimos este chiste de, bueno, ¿qué hace usted por las mañanas? No, pues no hago nada, y por las tardes descanso, bueno, pues entonces sí, ya es ser un vago, ¿no? Entonces ahí no hay descanso, todo el tiempo la vida es eso, ¿no? Si hablamos de descansar es porque de alguna forma algo nos cansó. Si es así y trabajamos duro y de repente decidimos descansar, me parece que es justamente ese momento productivo, en efecto, para poder hacer cosas, que, bueno, por ejemplo, la filosofía sin esos espacios, pues prácticamente nunca hubiera existido, ¿no? El arte, pues definitivamente un artista que todo el tiempo estuviera teniendo que trabajar para poder ganarse la vida, a menos que tenga un magnífico mecenas que cada vez existen menos, bueno, entonces, bueno, digamos, si pienso desde mi perspectiva que si hablamos de descanso es porque ya trabajé o ya hice una serie de cuestiones. Entonces ese descanso no es necesario, es indispensable. No es una cuestión, yo diría que sea prácticamente una elección. El que todo el tiempo está trabajando, realmente se las va a ver muy complicadas llegado el caso. Entonces, en ese sentido, el descanso, ajá, es una cosa increíble, ¿no? Porque yo creo que aquí de trabajar, ustedes, no, bueno, Bueno, este programa es un programa singular de todos los que hemos tenido, porque usualmente siempre estamos, digamos que tratando de poner temas que a lo mejor pareciera ser que lo tenemos de lejos, pero ahorita ustedes no lo saben, pero digamos que los tres nos estamos ahí riendo porque cuando tú dices, es que si hay que descansar, es Descanso. que si hay descanso es porque ya me cansé. El tema creo que la pregunta es esa, o sea, ¿estamos dándonos cuenta de que nos cansamos? O sea, ¿realmente estamos haciendo un alto para preguntarnos si toda esta actividad que nosotros estamos depositando en nuestra cotidianidad no está teniendo algún tipo de efecto del orden de que nosotros nos estemos tropezando con no hacer estos espacios? Ya más allá de lo que podamos decir de nosotros y bromear respecto de nosotros, ¿cuánta gente no está atrapada en una continuidad de trabajo absoluto y no se preocupan en nada con el tema de sus comidas, con el asunto de sus horas de sueño, con el tema de enfermedades? Y entonces se van pasando un chorro de señales que tienen que ver con el cuidado de sí, y todo siempre está, digamos que justificado bajo el paraguas del trabajo. Entonces, pues bueno, eso creo que es importante que lo preguntemos, porque tiene que ver también con eso. O sea, nuestra responsabilidad subjetiva que tantas veces hemos estado invocando aquí también atraviesa eso, ¿no? absolutamente, Hay un término que eh, tiene, bueno, desde mi perspectiva tiene poco tiempo, que se habla de las personas quemadas. El Yo no burnout. entendía muy bien ese asunto y bueno, resulta que vas con un médico y tu desempeño es absolutamente ya caótico, etcétera. Y bueno, lo único que te dicen los doctores es que pues tiene que descansar, ya. Simple y sencillamente ha convertido su vida en un trabajar, 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 trabajar. Y bueno, eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Incluso ahora hasta médicamente, esta cuestión me parece que el término de quemado, pues no deja de ser altamente descriptivo. Sí. José, tienes cerrado tu micrófono, José. Que es como el tema de Ícaro, ¿no? Que levanta las alas y se quema por ir ya demasiado burnout. O sea, y sí creo que el trabajo también hoy, con eso que tú estuviste hablando de la productividad asociada, está totalmente camuflajeado de una serie de cuestiones y que tienen que ver con aspectos compulsivos, incluso manías, o sea, donde la gente está ya totalmente siendo rehén de toda una serie de cuestiones. Y me parece también que esta idea, por eso como que lo que propuse es que se trata que el descanso sea fluir de otras maneras. Porque a mí, o sea, me dicen, oiga, me fui a descansar
me tumbé en una, ¿qué? ¿Cómo se llaman estas cosas? De la playa. En una... Camastro. ¿Ah? Tumbona, en una tumbona, no sé cómo se diga, tumbona, me tumbé, en una tumbona, es que de repente ahí salen ciertos arcaísmos de mi parte en el vocabulario, pero entonces, una tumbona, y el chiste es que todo el tiempo mi cabeza estaba como el hámster seguía yo en la cabeza, entonces, creen que descansar es dejar de hacer cosas, y entonces meterse ahí en el camastro era la palabra que buscaba, el camastro, y ahí con el coco, bebiendo el coco y como que si eso de forma espontánea y natural condujera al descanso, al reposo, a estar, y no, porque el tema, esto los soviéticos lo habían estudiado muy bien, ellos proponían que precisamente que el descanso fluía. Y entonces, por ejemplo, proponía que si tenías actividades manuales, era importante que leyeras novelas, que leyeras cosas. Si tenías cuestiones intelectuales, era importante que hicieras cosas manuales. Es decir, descansar no es hacer nada, ¿no? Sino es hacer otra serie de cosas que nos pongan la cabeza en otras frecuencias, en otros temas. Arte, literatura, sí nadar, sí la tumbona, coma, ¿no? Ujú. Eso. O sea, descansar es un arte. Sí. Bueno, pareciera ser ahorita que lo estamos poniendo acá, que es bastante más complejo de lo que verdaderamente podríamos estar pensando, porque sí, efectivamente, lo que tú mencionas, José, o sea, hay quien tiene de pronto periodo de vacación, entonces dice, sí, voy a tomar mis vacaciones, pero se la pasan trabajando toda la vacación, ¿no? O sea, es como que no más cambian de lugar. Y entonces, estas legitimaciones de, del trabajo excesivo, creo que también ha provocado que haya legitimaciones de usos, ¿no? Porque por eso es el tema también, este síndrome del burnout que estás mencionando, o sea, cómo te llegas a quemar, porque como está legitimado que el trabajo es algo que se tiene que estar haciendo todo el tiempo y hay que estar produciendo todo el tiempo, entonces, pues es fácil que te conviertas en un blanco sencillo de abusos en los que te das cuenta que estás metido en esa circunstancia y que ni siquiera te lo puedes preguntar de pronto. Y en ocasiones, pues sí, a lo mejor también estás abusando de ti mismo y no te percatas de esto que estás diciendo, o sea, ¿no? O sea, que puedes estar en una playa con el mejor paisaje de tu vida, con las mejores condiciones para hacerlo, pero no estás ahí. Y entonces, pues como no estás ahí, pues tampoco te estás haciendo responsable de eso, y ahí no hay descanso tampoco, ¿no? O puedes estar pidiendo días para dormir y pues finalmente pues dormirás, pero dormirás también pensando en otra serie de cosas. Eso me hace pensar, últimamente me he dado cuenta, por ejemplo, que muchas de las ocasiones en las que hay algunos médicos que ven que hay algún padecimiento del orden biológico, mandan antidepresivos a las personas o de manera tal que se duerman y que se duerman, que no piensen en nada. Y eso pues me parece que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. O sea, ¿dónde está nuestra capacidad de poder generarnos condiciones en las que fluyamos en el descanso y que lo disfrutemos, ¿no? Entonces, sí creo que... Ujú. Adelante, José. No, 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 termina la idea, perdón. Ya se me fue. Ah, bueno, En la noche oscura del ser es un libro que habla de todos estos fallidos intentos psiquiátricos. Hubo uno de lo que tú estás diciendo, Luz, a donde a las personas los narcotizaban y los metían, suponían, en semanas de sueño para que pudieran recuperarse y descansar. Y el problema que encontraron es que hubo un índice altísimo de suicidios con ese tratamiento porque efectivamente no es un asunto de máquina on-off. Así es. Y a veces así es como quisiéramos vernos, como máquinas on-off, efectivamente. Y creo que esto de lo que estamos hablando nos permite preguntarnos respecto de eso. ¿Cómo estamos colocados nosotros? ¿Como máquinas o como seres humanos? Pues Luego, bueno, entonces, cuidado con soy productivo, luego existo. pues sí, exactamente. Cuidado con esos tropiezos que luego nos ponemos, que finalmente resultan ser espejismos, pero pues más bien trampas, ¿no? Cosas en las cuales nos caemos.
Y que Así veamos es. que el descanso es como decíamos, es un arte mayor, ¿no? Entonces, es importante dedicarle, darle creatividad, reparar en qué significa eso para nosotros y ocuparnos de descansar. Ocuparnos de descansar. ¿Verdad, Mauricio? Te falta a ti decir ocuparnos de descansar. No, 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 definitivamente, pero un descanso, en efecto, así, leyendo, ¿eh? Insisto, el arte, la filosofía sin ese espacio, pues, ¿dónde quedaría, no? Sí, ocupándonos de descansar de aquella manera en la que sintamos que fluimos y que nos es reconfortante y que nos apapacha el alma y que nos permite estar advirtiendo nuestra vida de manera responsable. Así es que, pues bueno, pues un gusto como siempre compartir el espacio con ustedes y esperamos que para todos aquellos que nos acompañan en el programa les haya resultado también útil. Que tengan una linda tarde. Saludos. Saludos a todos. Saludos.